César Abraham Vallejo Mendoza, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana, gran poeta nacional, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú. Fue el menor de una familia de 11 hermanos, terminó sus estudios en Huamachuco y empezó a estudiar Derecho, lo cual solo llegó a la mitad de la carrera. Luego fue a Lima, en lo cual se desempeñó como profesor. Cuando regresó a Trujillo, tuvo un problema que lo relacionaron con un incendio, donde lo llevaron a la cárcel, donde permaneció durante 3 meses, en el cual escribió la obra Trilce. Luego, los periódicos de esa época defendieron la inocencia del poeta y, viendo la experiencia injusta, se fue del país, viajando por Europa. En su trayectoria, la segunda novela fue escrita, El Tungsteno, publicada por la editorial Zenit en el año 1931, expresando un grito de protesta donde Vallejo relata la injusticia que despierta la conciencia ante la desigualdad y el abuso del poder del país. Asimismo, Vallejo estuvo trabajando en esa obra 10 años. En esta obra se muestra la realidad social de la época, indicado cómo era la explotación minera en la zona central de la sierra peruana y su relación social con el ingreso de la empresa minera a la región del Colca. Para extraer el tungsteno, más aún de la vida insensible, se pasa a un ritmo acelerado en las actividades comerciales y en los contratos, en los documentos, papeles, los maltratos, los robos, abuso del poder, violación de derechos humanos, etcétera. Hechos que suceden día a día, donde se impone el poder ante los más débiles de la obra, lo cual comprende un instrumento de lucha de clase a favor del proletariado, que evidencia no en el entorno físico y social el enfrentamiento de clases. La explotación y la lucha de clases sociales. Evidencia la interacción de los explotadores y los explotados, como ricos a los pobres, existiendo una estructura social definida donde en la cima de la pirámide estaban los pudientes personas ligadas al gobierno, o mejor dicho, a las empresas norteamericanas, entre los cuales el superfecto, el alcalde Parga, el juez Ortega y el médico provincial Reaño, el vecino notable y el más rico propietario de la Colca. En la base del pueblo, los obreros, quienes sufrirían los peores abusos, dejándoles en la miseria social. Entre conversaciones y una noche de embriaguez entre los dueños de la mina. Ese día es que ocurrió el crimen de la Graciela, la Rosada, la amante de José María. Otro de los casos que presenta Vallejo es la violación y el crimen de Graciela, la Rosada, a quien le apuestan a los dados como si fuera un simple objeto. La jugada con la indefensa mujer y la violación de aquellos degenerados presentes y sus orígenes de la Rosada. Fue violada, como lo dice la jerarquía y económica. Los patrones y el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio, el profesor, causándole la muerte a todos, fueron culpables de estamos en común y la... El proceso migratorio que hubo por parte de los peones y empleados para la explotación minera es uno de los temas centrales de la obra. La forma de captación de mano de obra de la población indígena se dieron con el despojo de tierras. Como se muestra, las horas eran aquellas personas que no tenían ningún tipo de interés monetario. Estos no conocían la propiedad privada ni pedir nada a cambio de su trabajo. Cuando se dio la necesidad de aumentar el nivel de producción de tungsteno, aumentó la demanda de peones en las minas, por lo que recurrieron a otra forma de captación de mano de obra, donde la policía tuvo una participación a través de la leva de los indígenas, ocasionando la muerte de uno, lo que generó protestas donde los apresados eran aprovechados para ser utilizados como piedras en la mina. La última forma fue la seducción irresistible de la mina hacia obreros de diferentes partes. La situación económica se puede ver el incremento de la economía mercantil urbana, pero sería otra cara de la moneda debido a
a que la población no tenían conocimiento sobre el valor del dinero, los soras fueron despojados de sus bienes. El Tuxteno es una obra que simboliza la injusticia y miseria que viven los pobres de este tiempo, donde podemos presenciar las grandes protestas y luchas que protagonizan los pobladores del interior del país. ¿Por qué? Porque las empresas mineras solo buscan su beneficio económico, sin importar la contaminación que provoca a esos pueblos pobres que sobreviven solo del cultivo de sus tierras. Mueren con los pulmones llenos de metales. La justicia es ancha para unos y es triste presenciar que ladrones de saco y corbata salen libres o pagan sus condenas en sus casas con todas las comodidades, y los pobres se van directo a las cárceles donde viven hacinados y duermen en el piso. Se tapan con papeles y pasan muchos años para ser sentenciados. Por esta razón podemos afirmar que el Tuxteno es un retrato de la realidad peruana de ayer y hoy. La novela, en donde nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que algunas cosas hoy en día se mantienen principalmente en la sierra. Me parece muy interesante la estructura de la narración, comenzando por los aspectos generales, personales, dueños de la mina y sus empleados, los marinos, los soras y los obreros, así como las contradicciones entre ellos. La novela termina con una seria reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar en contra de los abusos de la minería. Eso es fundamental.